Este 2023 ha sido muy productivo en materia artística, cultural. Se han publicado un montón de libros interesantes, se han estrenado películas que dejaron marcas importantes y además nos visitaron músicos de primer nivel. En este último programa del lado B del año les propongo repasar esos acontecimientos artísticos que nos hicieron emocionar. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Y varios temas vamos a estar hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con una compañera y amiga de esta casa que vemos todas las semanas, además, en Corre Cámara, Majo Borges. ¿Cómo andas, Majo? ¿Qué tal? En Lado B. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Qué lindo periodista estar acá. cultural. Tenemos todas las semanas recomendando cosas muy buenas, que yo te digo que lo sigo, ¿viste? Y leo mucho lo que bien. decís. Gran lectora, además. Bueno, has leído sí, bastante. tengo que ver más cine de lo que leo, pero trato de... Creo que es difícil leer en esta época. Es muy difícil. Y más si tenés que mirar películas y series todo el tiempo. No te alcanzan las 24 No horas, alcanza el tiempo, pero tengo mis tácticas para concentrarme, que creo que es lo más difícil en este momento. Ahora pasa que tiraste ese pique ahora y quiero saber cuáles son las tácticas. ¿Cuál? Por ejemplo, irme a algún lugar y obligarme a que por la próxima hora estoy en un café o en algún lugar que no es mi casa y sentada leyendo. Mirá. Con el celular boca abajo o guardado en la cartera. Y Y que no decir, bueno, moleste. la próxima hora es para esto. Porque si no, igual te la pasás en un lugar o haciendo cosas en tu casa o Ajá. procrastinando, como se usa decir ahora. Ahí está. ¿Y en verano y vacaciones también? ¿Te No, dedicás? en vacaciones leo mucho. Sí. En vacaciones leo mucho. Pero no me gusta esto de sentir que solo lees en vacaciones. Entonces, en el resto del año tengo momentos donde me obligo a sentarme a leer. Y Lo después que- la paso tan bien, pero viste que Claro. está costando encontrar. Y sobre todo concentrarse. Creo que Sí. es un problema generalizado. Es verdad eso, sí, sí. Aparte hay mucha demanda y muchas cosas interesantes, porque es lindo leer, pero el streaming, vos que además trabajás y vivís de esto, Sí. también te ofrece cosas que hace como... Pero no bueno, solo el streaming, tenés el celular Bueno, ahí, estás claro. leyendo y ves que se prende la luz y mirás como diciendo, no voy a mirar, y terminás Claro. mirando. A mí me pasa que en el año muchas cosas que leo son por trabajo, más allá que uno lo puede Claro, disfrutar, obvio. y el verano es cuando te guardás esas joyitas que decís, bueno, 15 días aprovecho y leo lo que me Totalmente. quedo pendiente. Pasamos ¿no? haciendo entrevistas, bueno, Exacto. yo también en la radio, vos también en la radio, y leemos mucho, y bueno, ni que hablar que miro mucho cine lo digo por obligación, pero sí para el programa. También me guardo las mejores series o las películas para ver lo que yo quiera ahora en verano. Y en el año la mesa de luz se transforma como una torre de libros. porque Sí, uno va ahí, como, totalmente. ¿viste? Soy de las que tengo simultáneos. Claro. Digo, un ratito uno, después dejo, agarro el otro. Bueno, después de esta introducción, a modo de presentación del tema. Para que no se crea que uno es como un experto que vive leyendo, No, cuando los demás no, están no. todo el mundo. No, Sí. tenemos problemas para concentrarnos también. Aquí está, bueno. En este último programa, Majo, yo te decía, cuando te propusimos venir, bueno, hablar de todo un poco, ¿no? Hablar de los libros que nos gustaron, de las películas, de la música, porque bueno, veíamos en el Teledisparador Fito Páez, que fue una de las visitas importantes también Sí. de este año. Ahora vamos a ir a la música y de las cosas que marcaron este 2023, que a mí me da la sensación que desde el punto de vista cultural es muy lindo y es muy rico, ¿no? Hubo Sí. cosas muy interesantes. Vayamos con los libros. Te Bien. propongo una dinámica de ir diciendo qué nos gustó. Y acá abro un paraguas cultural, porque que nos haya gustado no significa que sea lo mejor del año, ¿no? Claro. Eso es un poco la consigna que yo te planteaba. Sí. Porque a lo largo de este lado B he hecho un montón de entrevistas con libros, con un montón de autores,
que a mí me gustaban, yo lo recomendaba, y después me pasa, a vos te debe pasar también, que por Instagram la gente te escribe y te dice, qué lindo libro, y algunos te dicen, che, no me gustó tanto. Claro, Bueno, pero no es lo mismo entrevistar y es parte de la esencia esto, contar qué sucedió Ajá. que recomendarlo. ¿no? Es Bueno, bien ¿qué distinto. trajiste? A ver, vos, Bueno, por ejemplo. yo lo que dije fue, hay tanta novedad internacional, Sí. o sea, yo no me especializo tanto, me pasa lo mismo con las películas, tanto en lo nuevo como si en lo bueno, y cuando hay que mirar de este año dije, bueno, vamos a centralizarnos en Uruguay y en algunos fenómenos y algunas cosas interesantes que pasaron. Me parece que la revelación de este año, que de hecho ganó el Bartolomé Hidalgo a revelación, fue Desastres Naturales de Tamara Silva Bernasquina. Esta es una chica de 22 años. Es muy fácil decodificar su edad porque nació en el 2000. Y yo no puedo creer que alguien haya nacido en el 2000, pero aparte... Y con ese talento, además, ¿no? es un prodigio. Sí. Esta chiquina es un prodigio. Si la entrevistaste, es muy tímida, es una chica muy bajita, morocha, encantadora, que nació en Minas, pero que se crió entre Uruguay y Montevideo, y que hace cuentos. El libro se llama Desastres Naturales, tiene mucho de natural, tiene mucho de los pueblos, de esa cosa más campestre, y va mezclando una tensión y sangre y un montón de imágenes que yo no puedo creer que se le ocurran con la edad que tiene, y me parece como la revelación. Ella ganó el Bartolomé en narrativa y también en revelación, y me parece que sin duda, no es porque lo haya ganado el premio, ya lo había elegido pensando, esto es una de las revelaciones de este año, vamos a escuchar, ¿viste esa gente que decís? Vamos a escuchar hablar de esta chiquilina, sobre todo los que estamos un poco más veteranos, Tamara Silva Bernasquina. Entonces, Desastres Naturales. Me parece ideal para vacaciones, te digo. Vos sabés que yo te iba a decir lo mismo, justo iba a ir ahí. Cuentos sí, cortos. exactamente, cuentos cortos, muy bien escrito, con una imaginación además Tremenda. muy joven. Viste que cuando uno dice nació en el 2000 le corre un frío por la espalda, diciendo, ¿cómo puede ser tan joven y escribir tan bien? Y con un futuro por delante si mantiene Tiene unas esa calidad. imágenes, un uso de las palabras, muy concretas, frases muy cortas. Es muy, muy buena realmente. Es una muy buena recomendación para el verano. Yo voy a ir ahora con los míos después que vos cuentes. Yo marqué como un hilo conductor, le cuento a la gente. Este 2023, que desde el punto de vista histórico fue muy importante, se cumplieron 50 años del golpe de Estado y en este año se han escrito un montón de libros sobre ese tema. Y ahí yo seleccioné algunos, me paré en ese episodio, en ese evento, para contar algunas cosas o para mostrar algunas cosas. ¿Qué otro tenés ahí, por ejemplo? Yo, el otro que seleccioné que me parece un acontecimiento de este año en literatura uruguaya es Cartas a la Princesa, de Mario Lebrero. Eso es una joyita. Esto es una joya porque para los fans de Mario Lebrero es una novedad, o sea, es tener texto inédito. Son cartas que él hizo entre el 87 y el 89 a la doctora Alicia Ope, que, bueno, casualmente es la mamá de Juan Ignacio Fernández, el que ganó todos los premios por El retrato de mi padre. Esta mujer este año creo que es una gran entrevistada, Alicia Ope. Ella era su doctora, su psiquiatra, terminó siendo su pareja, él era amigo de su ex pareja y estas son las cartas que primero empiezan como sus cartas a la doctora y después empieza el amor. Entonces vemos a un Lebrero que nunca viste mucho, excepto por El discurso vacío, por ejemplo, que es un libro de Lebrero en que él entrenaba la caligrafía escribiendo sobre lo que había en la casa porque decía que el ánimo se curaba como escribiendo mejor, tenía esa teoría, y relataba todo lo que había en su casa, desde Juan Ignacio, la doctora, el perro Pombo. Pero esto es otra cosa porque... Pese a que hay gente que dice todos los escritores cuando están escribiendo una carta saben que en algún momento pueden ser publicados. Esto me decía Alicia Torre, por ejemplo, que sabe mucho. Pero de todas maneras vos tenés la sensación de que estás leyendo algo que él no escribió para publicar. Hay hasta contenido erótico que no podés creer que lo que le dice Lebrero a Alicia. Y bueno, y es literatura, también hay hasta algo un poco tóxico por momentos, algo como de cuando ella vivía en Colonia, él en Buenos Aires, una época que Lebrero estuvo en Buenos Aires, trabajaba haciendo crucigramas y entonces entendés mucho más al escritor y al humano leyendo estas cartas a la princesa. Es interesante ese punto porque nace todo, ¿no? Cuando estaban del otro lado, los dos del otro lado del río, ¿no? Claro. Él en Buenos Aires escribiendo en esa revista y ella en Colonia, además, Claro. ¿no? Y ella iba cada tanto y volvía y era que si ella se la jugaba por él, ella vivía en un pueblo y estaba mal visto. Entonces hay toda esa sociedad de ese momento aparece reflejada acá y los reclamos del Lebrero de que no se la juega por él. Claro. O sea, son cosas que nunca pensé que iba... Yo estoy muy familiarizada con la literatura de él y con su vida personal, igual nunca pensé que iba a leer algo tan íntimo, digamos. Es un gran libro, es una Sí, muy buena recomendación es muy bueno. sin lugar a dudas. Bueno, y después
¿Qué otra cosa tenés Y por ahí? A ver, último, ese también está muy bien. te digo. este no es nuevo, Ajá. más bien es bastante viejo, pero la edición es un poco nueva y la novedad es que se puede encontrar ahora en las librerías. Es el libro Un viaje a Salto de Circe Maya. Circe Maya, esta poeta uruguaya que tiene 91 años hoy, está bastante enferma, pero la tenemos todavía con nosotros, que ganó el premio García Lorca este año y a raíz de ese premio también como que se reflotó su literatura. Y yo estuve metiéndome en varias de en sus poemas completos, pero esto es una pequeña joyita, si ven, es muy, muy finito, pero muy finito. Y es un libro que ella escribió en su momento, en plena dictadura uruguaya, como con seudónimo, diciendo que esto era de una amiga que le había contado, le había pedido que transmitiera esta historia. Y en realidad ella tenía a su ella con 6 hijos tenía a su marido preso político. Y un día se entera que a su marido lo van a trasladar a Salto, desde Montevideo a Salto. Entonces, en Paso de los Toros decide subirse a un tren, esto realmente pasó así, con su hijita chiquita, se suben al tren porque se saben que los llevan a los presos en el tren como civiles, o sea, que no van a ir y que puede acercarse a su marido, que hace mucho que no lo ve sin estar tras las rejas, y que cree que con la niña se pueden sensibilizar y dejarlos hablar un poco. Entonces, cuando todo esto termina, ella le dice a la hija, escribí, contá y escribí cómo fue. Entonces, en este pequeño librito está la visión de la hija de lo que fue subirse a ese tren durante una madrugada para encontrarse con su papá y la visión de ella de todo lo que fue pasando y también de cómo fue vivir fuera de la cárcel. Esto fue algo que el año pasado pasó mucho, ¿no? Hablando de cine, incluso con Delia, como que se revalorizó el lugar que tuvieron las mujeres que quedaron afuera, sosteniendo las familias de los presos políticos. Y como que ella forma parte de ese mundo, él era un doctor, estaba afiliado al movimiento Tupamaro en Tacuarembó, pero no había ejercido nada, no tenía nada que ver, y bueno, él quedó preso muchos años, y ella sosteniendo su vida con una bebé que tenía 3 días de nacida y con 6 hijos. Y todo eso aparece acá muy bien reflejado, como por ejemplo que el año es mucho más corto porque en el año ella va saltando, solamente cuentan como días los días que ella lo ve a él en la cárcel o cuando le llega una carta. Entonces dice, mis días solo voy saltando cuando te veo, entonces el año es mucho más cortito. Y como eso es un completo hallazgo, antes no se conseguía este libro y ahora se consigue en librerías, Un viaje a Salto, así que me parece una buena recomendación y no sé si reflotar, pero recordar que Circe Maya es una gran escritora uruguaya y una gran poeta que no fue tan popular, capaz que no se hizo mucha justicia. Es cierto. Es un gran trabajo ese, Majo. Además te agrego algo, también lo tuve la oportunidad de leerlo. Creo que tiene un gran acierto, es que el libro empieza contando desde la mirada de la niña. Sí, después, primero es la niña. Primero es la niña la que empieza a contar y yo creo que eso es un gran acierto. Totalmente. Porque te mete en un mundo y después pasa así la madre a contar lo que está pasando. Sí, pero eso siempre hay como mucha luz, es muy luminoso. Primero porque empieza con la niña, pero además de la manera en que ella lo cuenta, con mucho sentido del humor, con gracia, le pone a un tema que es duro algo muy, muy luminoso. Tal cual. Bueno, lo conecto con un poco esto que decía yo, ¿no? De este año tan particular, 2023, año en el que se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y yo decía que hay un montón de libros que se publicaron. Este es uno que recomiendo, de Intrigas Cruzadas, de Samuel Blixer y Nilo Patiño, de Ediciones Brecha, que es un trabajo de investigación periodístico muy, pero muy interesante, que lo que hace es, bueno, indagar en un montón de archivos que reflejan un poco también las intenciones de las Fuerzas Armadas, las luchas internas de las Fuerzas Armadas, que muestra también un claro objetivo que era enriquecerse en esa época del país. No fue el único libro, por ejemplo, también acá en Lado B hablamos con Marcelo Stefanel, que publicó El Otro, que es un gran libro que también recomiendo, una historia que nace cuando él va caminando por el centro de Montevideo, se cruza y se choca con una persona, caen papeles al piso y cuando se levanta se da cuenta que es idéntico a él, como una especie de alma gemela, y a partir de ahí empieza la historia, que tiene un montón de contactos interesantes. Y la otra es la de Fernando Butazzoni, Nosotros los Vencidos, que cuenta la historia de un montón de jóvenes uruguayos que intentaron cruzar el cajón del Maipo, la cordillera de los Andes, en plena dictadura, escapando precisamente de la dictadura acá en Uruguay y también en Chile. Hubo bastante trabajo, está el de Russo Rosenkopf también, que fue un muy buen libro de este año, en un año que regaló también en ese sentido muy, muy buenos libros. Muy buenas actividades, películas, recuerdos, pasó de todo este año, está muy bueno. Hubo un montón de eventos este año también. Yo sé que vos querés partir desde Macondo, el año de Macondo, bueno, por ejemplo, este ¿no? fue el año de Macondo, que
el año en que los espectadores de teatro uruguayo pueden comprar entradas, 12.000 entradas, antes de que se estrene, Increíble. antes de que nadie te diga cómo es la obra. Vos ya sabés que querés ir a ver una obra de la Comedia Nacional. Ese es un hallazgo y un mérito de la Comedia Nacional actual, a cargo de Gabriel Calderón, que logra bueno, también Gabriel García Márquez, ¿no?, estaba detrás, pero hubo una serie de actividades y de comunicaciones que hicieron que la gente agotara antes de su estreno y después pusieron más funciones. Y pasaba de todo con Macondo y mucha gente hablaba de Macondo y sentía la necesidad de ir. Eso, a nivel cultural, para mí es fascinante. Pasó con Frankenstein también, que se agotaron. O sea que sí, creo que eso, el año de Macondo fue importante a nivel cultural. Pasar por el Solís y ver todo el Solís Sí, por ejemplo. con las también. palmeras. Eso fue precioso. Musicalmente fue muy bueno. Creo que coincidimos los dos con que la llegada de The Cure a Montevideo fue como un punto altísimo eso. Es increíble que esa banda, todavía, para los que fuimos, todavía sigue siendo increíble pensar que viste a The Cure en Uruguay. Y cómo sonó además, ¿no? O sea, Además, en el Antel Arena sonó muy bien, un show como muy climático, muy especial, que fue muy generacional, porque había gente que eso lo escuchaba en cassette y que entraba en esos viajes. De hecho, gente con la que me encontraba que decía, no tenés pinta de haber escuchado esto tan ambient, así, ¿no? ¿Hoy te gusta otra música? Sí, pero con esa música fui adolescente, entonces había algo de mucha conexión. Y después, no sé, escuchaba Friday I'm in Love, y estabas escuchando una de las canciones pop más importantes de la historia de la música y lo estabas escuchando en vivo en el Antel Arena en Montevideo, que normalmente lo vemos en Argentina, en Buenos Aires o en San Pablo, pero no en Uruguay. Así que sí, creo que fue el evento musical del año. yo destaco la voz de Smith, que se mantiene impresionante, y casi, no sé, 30 canciones deben haber tocado cuando vinieron, y fue impresionante de principio a fin. Además, Y la también, actitud del bajista de Simon Bueno, Gallup también. que con la edad que tienen, era muy gracioso de ver, porque son hombres muy grandes, que deciden dejarse el pelo como lo tenían en su época. Hay algo muy extraño y sin embargo era una reverencia. Vi gente llorar, bailar, estaba todo el mundo muy emocionado. Ahora que tocaste el tema generacional, también yo vi mucha gente joven, que probablemente los hayan escuchado, los escuchan en Spotify, muy distinto a lo que pasaba en los 80, en los 90. Una banda que cruzó además generacionalmente a todos, ¿no? Y A todos sus hasta seguidores. que suena La Noche de la Nostalgia, ¿no? Claro, o sea, hay canciones un poco más disco, un poco más pop, menos climáticas de las que hubo mayormente del concierto, que suenan en las fiestas cuando querés recordar los 90, los 80. Otro que se mantiene vigente es Fito Páez, precisamente, que hace poquito Fito lo tuvimos en la Páez. Rambla. Yo creo que ¿no? este fue el año de la vuelta de Fito Páez. Ajá. Porque entre la serie El amor después del amor, Claro. que hizo que mucha gente, primero al estar en Netflix, en una plataforma, se vio muchísimo más que otros productos. La gente conoció su historia personal, los que no la recordaban, vincularon la historia personal de él con las canciones. La ira y la furia que él tenía con lo que le había pasado con su familia, el asesinato de su abuela y sus tías. Después empezó a festejar los 30 años del amor después del amor. Y vino al Antel Arena en varios conciertos, llenó, fueron muy emocionantes esos conciertos, también el Antel Arena. Y por último, en la Rambla de Montevideo, yo desde el primer Pilsen Rock que no veía tanta gente junta, 60.000 personas solo tiradas en la calle, digamos, solo en el estadio veo esa cantidad de gente. Y tiene que ser un partido muy especial para que estén las 60.000 personas. Eso estaba en la Rambla de Montevideo. Yo un poco estaba agobiada, no podía creer la cantidad de gente que había. Había muchas pantallas, se sonaba muy bien y vi, eso sí que fue generacional, intergeneracional. Era los hijos con sus hermanos, con sus padres, sus tíos, todos abrazados. Pasaba algo muy especial y hubo como una revalorización. Yo creo que hace unos años decía Fito, había mucha gente que decía, bueno, sí, Fito. No sé. Claro, ya fue. Claro, sí, bueno, ya está. Para mí también el Fito era un cassette de Circo Beat. Y volvió. Este fue el año que volvió. Te agrego uno más en ese sentido, en esa línea, porque el día anterior, eso fue un sábado en la Rambla, el viernes en el Antel Arena Dividido festejó 35 años, por ejemplo, ¿no? La banda de... Me quedé con muchas ganas de ir. Bueno, yo fui Diego, que estuvo muy bien además, pero y también fue otra de las bandas rioplatenses en ese sentido, porque cada vez que viene genera un montón de situaciones, y cómo se mantiene vigente además, ¿no? Como un género que además arrastra muchísimo. En esto de los eventos... Estuvo Pulp también, Claro, la banda de sí, Jarvis Cocker, es cierto. en el Teatro de Verano.
Era el mismo día que Uruguay jugaba con Bolivia, llovía, había como una cosa que le restó un poco de público, pero fue un evento importante y esto es Primavera Cero que hacen que venga. Creo que nos quedamos esperando el último anuncio que era que venía Blur a Uruguay. Claro. Eso hubiera puesto el moño perfecto para el cierre musical. Agrego a Roger Waters en el Estadio Centenario También, que fue otro acontecimiento. Con todo el Con todo lío lo que se generó. armó, de que no podía dormir en Montevideo. Claro. Bueno, le pasó en Buenos Aires también, ¿no? Exactamente. Hablabas de la ópera Don Giovanni, que fusionó también, porque lo tuvo a Álvaro Fresner en el sentido, el cineasta, en un Eso evento fue una impresionante. novedad total. Exacto. La ópera, eligiendo a un director de cine como Álvaro Brechner, conocido por La Noche de 12 años, Mr. Kaplan, Mal día para pescar, a cargo de la ópera. A raíz de esto me enteré que Álvaro Brechner consumía mucha ópera y le gusta, pero fue el Teatro Solís en una mega producción muy buena con mucha actualidad, porque Don Giovanni es la historia de Don Juan, del Don Juan que habitualmente decimos, bueno, tal es un Don Juan. Bueno, era la historia de él, tenía mucha actualidad, tenía una puesta en escena un poco más moderna y todo eso para mí fue un evento importantísimo. Ojalá se repita esto de que directores importantes pasen a dirigir ópera, me pareció una muy buena idea. ¿Música local? ¿Destacás algo de este año, por ejemplo? Música local, entre música uruguaya, bueno, estuvo la Vuelta de Hereford en el Teatro de Verano, que creo que fue un evento importante. Para la generación esa de los 2000, que es el boom del rock uruguayo, volvió Hereford. Se pudo ver acá en TV Ciudad en vivo, de hecho. Se pudo ver en vivo, sí. yo fui una de las que lo vi en vivo Yo por también, TV Ciudad. yo también, sí. Volvió Grafolitas. La banda de Durazno. De Durazno, Trotsky Vengarán festejó 20 años del disco Pogo con Psicotrastiendas hace poco, llenando por completo, gente muy eufórica con eso. Y fue el año en que las bandas uruguayas como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, tocaron más en Uruguay. Hay toda una explicación de por qué este año tocaron más acá, pero incluso tocaron en lugares más pequeños, ¿no? Una trastienda, que estábamos acostumbrados a que tocaban una vez por año en estadio. Y La Vela ya tocó varias veces. Y ¿sabés qué celebro también a nivel cultural? La Plaza de Toros de Colonia, teniendo a Jaime Ross, también a La Vela. Es como otro polo cultural que se abrió. Las que vieron a Jaime en esa noche, parece que era una noche media de verano, en la Plaza de Toros, nos dicen que no se van a olvidar nunca de esa noche. Creo que es un ambiente muy especial para ver conciertos. Todavía no he logrado. Ahora va a estar Drexler, creo que es el 17 de enero. Pero bueno, celebro que a nivel cultural tengamos como ese nuevo teatro para ir. Bueno, nos quedó el cine. Sí. Un tema que manejás, obviamente, muy bien. Te propongo una pequeña pausa y vayamos a las películas, porque sé que hay mucha gente que debe también querer escuchar a ver qué es lo que vas a decir, capaz que para recomendar alguna hora que se ve en el fin de año para que vean y ahora. en el verano. Hacemos pausa y seguimos, ¿te parece? Perfecto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en el último programa del año, conversando con Majo Borges. Majo, nos quedaron las películas destacadas de este año. Si me dejas hacerte un paréntesis, vino el escritor rumano Mircea Castarescu. Es cierto, sí. En el marco un poquito lo ataron con Macondo, pero en realidad no tenía mucho que ver con Macondo. El autor de Solenoide, que mucha gente creía que iba a ganar el premio Nobel de Literatura este año. Fue el favorito muchas veces, además, ¿no? Bueno, ese señor estuvo conversando acá en el Teatro Solís con la audiencia, en una entrevista hecha por Fernando Medina, por Emanuel Bremerman. Creo que eso también fue un evento cultural de este año. Exactamente, es un muy buen apunte ese. Te decía, nos quedó las películas. Sé que vas a empezar con una que es una de las grandes películas del año. Sí. Los Asesinos de la Luna. Sí, creo que no las pongo en orden las que voy a decir. De hecho, el sábado pasado en Correcámara hicimos una lista de 10 que recomiendo consumirla porque como que es un poco más amplia. Los Asesinos, una película Scorsese no podía faltar. A mí me resultó mucho mejor esta película que El Irlandés, por ejemplo, que un poco le había soltado la mano. De Niro con DiCaprio en una historia real. Creo que primero me atrae un poco que para muchos, capaz que no, pero para muchos otros que salga un poco de la mafia italoamericana que nos tiene un poco podridos. Es una historia real además de unos indígenas que encuentran petróleo y cómo estos indígenas se vuelven ricos y los hombres blancos empiezan a querer casarse con todas las indígenas y a envenenarlas. Es un caso real muy escalofriante y es una historia muy bien contada.
no, ¿qué voy a decir de Scorsese? No voy a decir nada, pero que lo peor o la mayor demanda para el espectador es que dura 3 horas y media, que no se te hacen increíblemente densas, pero bueno, se puso demandante Scorsese, digo yo, que como te demanda muchas horas. No es la única, vos lo definiste como el año de las películas largas, ¿no? El año de las películas de 3 horas. O sea, muchas películas este año. Es más, este fin de semana fui a ver Trenquelauquen, la película argentina. Dura 4 horas y media con un intervalo. Te quedás a vivir, te querenciás en Cinemateca, te quedás a vivir. Ahí es para fanáticos. Hay que pedir licencia para ir a mirar. Totalmente. Claro, más o menos. Después, Ahora es un gran desafío ese, por lo que hablábamos al inicio del programa. Yo creo que hay que entrenarlo. ¿Cómo es eso ahora? Hay que entrenar la paciencia para ver cosas largas, para aburrirse, para concentrarse. Me gustó el concepto de entrenar la paciencia. Sí, porque si no te quedás TikTok, o sea, te quedás en el ritmo TikTok. Bueno, pero por eso, lo que hablábamos al comienzo que decías, cuando hablabas de los libros, claro, que me tengo que concentrar porque me sonó la pantallita. Hoy, en los tiempos que corren, decirle a una persona que vas a estar 4 horas sin mirar el celular es... Sí. La película tiene que ser muy buena, ¿no? Sí. Te tiene que enganchar mucho. Creo que hay una ceremonia para los que nos gusta la sala de cine que hace más posible eso. Pues es casi el único lugar donde el celular pasa a quedar realmente... Igual ya está pasando, que en los cines empiecen a mirar, a chequear el celu, como chequear. ¿En medio de la película? Sí, está pasando. Está pasando más de lo que me gustaría. Hay que dejarle hablar a esa gente. Hacen así, chequean, me ha pasado que digan, sí, no sé qué, corta, sí. No te pasa tanto en Cinemateca, pero pasa. La gente chequea el celular. Pero bueno, creo que hay que entrenar la concentración. Y la entrenar paciencia. a aburrirse, entrenar la paciencia, entregarse a una experiencia. Cada tanto, al menos, es bueno. Un gran elenco ¿no? Obviamente. Sí. DiCaprio, Robert De Niro, entre otros, por ejemplo. Exacto. ¿No? Muy buena. Después, si nos vamos a Argentina, Los Delincuentes, que es la película elegida por Argentina para competir en los Oscars, que no es que esté nominada, es la que Argentina mandó, es muy buena, pasó como un poco por debajo del radar, también dura 3 horas, que son como 3 películas en una, pero es muy buena película, así que yo la recomiendo, de Rodrigo Moreno, el director argentino. En la lista de Correcámara pusimos Barbieheimer como una de los eventos del año cinematográfico. Fue un evento, que 2 películas se estrenen el mismo día, que te vendan entradas para una, para la otra, que le pongan un nombre en conjunto. 2 películas como Barbie y una película sobre el inventor de la bomba nuclear. No pensé nunca que iba a haber algo parecido y de repente había un Barbieheimer y fue parte de este año cultural. Si tengo que elegir, yo defiendo contra mucha gente, defiendo a Barbie, pero muchísimo. Es una película inteligentísima, feminista, graciosa, llena de recreación de colores y de buenos chistes. Y para mí es una de las películas del año. ¿Es una de las del año? Sí. Había despertado como distintas críticas también, ¿no? Sí, pero yo te digo que conquistó mucho más corazones de lo que conozco gente que la fue a ver más de una vez. ¿Ah, sí? No conozco mucha gente a la que no le gustó. Sí, los que no le gustaron están como locos. Incluso sin verla. Hay gente que ya estaba enojado de antes porque la empresa Mattel le haya encargado a Greta Gerwig. Pero es una directora muy buena como Greta Gerwig, con su marido, que es Noah Baumbach, el que hizo Historia de un matrimonio. O sea, son ellos dos haciendo un guión que tiene de femenino, de masculino y algo muy inteligente. ¿Oppenheimer no te gustó? ¿No te pareció interesante? Oppenheimer, tengo mis críticas. Otra película larga, pero es un peliculón. 3 horas y pico. Yo de atrevido digo que podía haber sido un poco más corta. Sí. Pero a mí me gustó, tuvo como buenas actuaciones también, había generado bastante, ¿no? Sí, igual y se también pudo es cierto ver en 35 milímetros en Cinemateca, que me parece que eso cada tanto es como un respiro para los que les gusta el cine, verlo en la película mismo fue muy lindo. Y el momento bomba, o sea, tenía cosas muy interesantes, sí. Hoy hablabas del Retrato de mi padre, es otra de las que seleccionás también, ¿no? Del año, el Retrato de mi padre, del año de Uruguay, Retrato de mi padre, la película de Juan Ignacio Fernández, me parece que, bueno, fue premiada, ganó otro de los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay, de ACU, que yo integro y que pueden seguir en las redes para enterarse de cosas. Ahí ganó casi todo. Fue un año de buenos documentales, fue un año de muchos documentales. De hecho, es la primera vez en la historia de estos premios de la Asociación de Críticos que un documental gana Mejor Película. Claro. Porque ganaban en su categoría de Mejor Documental, pero después a Mejor Película ganaba una ficción. Y es el primer año que pasó que un documental. Uruguay tiene mucha tradición de documentales y igual creo que a nivel general no fue un tan buen año para el cine uruguayo. No hubo títulos que la gente recordara tanto. El año pasado Bosco estuvo 22 semanas en cartel, pero hubo otros estrenos de los que se hablaba más,
Creo que no fue hubo menos estrenos, eso está chequeado, hay menos estrenos que otros años. Tiene que ver con algunos de fondos que ya no hay. Y no sé con qué más, pero bueno, no fue un tan buen año para el cine nacional. Sí, en el caso del Retrato de mi padre, además tiene el tema de fondo de la salud mental, ¿no? El consumo de medicación es como muy presente y está bien encarado, me da la sensación a mí también. Sí, y tiene mucho coraje porque es un hijo intentando conocer si su padre se suicidó o no se suicidó. Una historia casi policial, pero con el hijo como protagonista. Que es a la vez una historia familiar y a la vez es una historia bastante universal, de alguien que está intentando encontrar una verdad familiar. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Vamos ahora a esto último, con La Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Bueno, La Sociedad de la Nieve evidentemente es una de las películas del año. Porque acá, Majo, no sé si coincidís, que el gran desafío es siempre contar la historia, cómo hacer para contarla de una manera distinta, si que se puede, ¿no? O sea, la que ya conocemos, claro. Yo también lo dije en Correcámara, te sentás ahí y decís, bueno, esta historia la escuchamos hasta el cansancio. Sin embargo, creo que el hallazgo de la película... Primero que es en español, es un director español, no está hablada en inglés, quiso ser uruguayo, quiso que los acentos fueran uruguayos y que fueran tener mucho detalle, y lo logra. Y logra que vos mires la historia como si fuera la primera vez que te la cuentan, y logra que vos digas, día 1 digas, no puedo creer que hay 72 días más de esto y cómo hicieron para estar ahí, y lo logra, y es una historia que yo creo que va a pasar mucho con esta película. Están haciendo lobby para que sea nominada a Mejor Película Extranjera, y si está nominada, yo creo que puede llevarse el Oscar. Mira. Y hay un actor uruguayo que es el protagonista, Enzo Berglincich, que puede estar... Esta es su segunda película. En su vida es la segunda película del actor de la película 9 de Nico Branca de hace unos años, que hacía un papel que estaba entre Suárez y Cavani, más o menos, pues, los que la vieron. Esta es su segunda película y ya va a ir, o sea, ya está ganando todo, nominada a todo y capaz que va a los Oscars. Bueno, Majo, hemos hablado un montón de cosas. Capaz que le tiramos algún insumo a la gente para que estas vacaciones, el verano, pueda aprovechar y disfrutar de algo. Bueno, estos días se puede ver, ya que hablamos de música clásica, la película Maestro en Netflix de Bradley Cooper como director y protagonizando e interpretando a Leonard Bernstein, este compositor estadounidense, director también de orquesta. No es una película que cuente tanto la historia de su vida, de toda la carrera, está un poco más enfocada en su vida personal, hasta en su vida sexual, en su bisexualidad, en su historia de amor con su esposa y en las historias de él con algunos hombres, cómo eso lo inspiraba. Es una película muy especial, no me fascinó, yo la estaba esperando mucho porque Bernstein me gusta, pero bueno, desde hace una semana se puede ver en Netflix. Bien. El 4 de enero se puede ver La Sociedad de la Nieve. También el 4 de enero a los cines se viene Priscila, sobre Priscilla Presley, la nueva película de Sofía Coppola, de la hija de Francis Ford Coppola, que hizo Perdidos en Tokio, por ejemplo. Y hay segundas temporadas de series que gustaron, como El Encargado, se va a abrir una segunda temporada de División Palermo, para los que les gusta la comedia. Y después, después las series del año creo que fueron Succession y El Oso. Si no la vieron, tienen tiempo en las vacaciones de ponerse a tiro. Bueno, para más recomendaciones, Correcámara, porque vas a seguir todo enero. Correcámara vuelve en febrero. ¿Vuelve en febrero? Sí. Bien, bueno. Entonces a descansar en enero, a leer todo esto que estábamos hablando. Entonces. hay muchísimo para ver y leer. Majo, gracias por acompañarnos en este último programa. Ha sido por un gusto. favor, felicitaciones por todo este año. Bueno, igualmente. Que sé lo que implica terminar. Vos sabés lo que es un último programa del año, ¿no? Totalmente. Lo hablamos hoy, eso, me acuerdo de eso. Gracias, sé lo que en serio. Bueno, nos vamos. Precisamente es el último programa del año de Lado B. Simplemente agradecerles en el final a todos ustedes que siempre día a día, de un montón de maneras, nos hacen llegar su cariño, su agradecimiento a los compañeros, compañeras. Yo aparezco acá solo, pero hay un montón de compañeras y compañeros que, bueno, día a día trabajan para que este programa salga al aire. Un año que nos llenó de alegrías, de satisfacciones. Y les cuento que en enero vamos a seguir con una serie de programas especiales y después vamos a volver el año que viene en vivo, quizás también con alguna sorpresa. Así que simplemente agradecerles en el final por la compañía y el cariño de siempre. Que pasen bien, que tengan un buen año.